y necesitamos que ustedes así lo entiendan también. La calificación es de acuerdo a su asistencia, tanto a la teoría como a la práctica y al desarrollo de sus seminarios. Y por último, al examen final, tanto práctico como teórico. Ustedes ya están en cuarto año de medicina, lo cual significa que están acostumbrados a estudiar, que es lo que se requiere en toda la carrera, ¿no? Estudiar de forma constante para poder así asimilar los conocimientos necesarios que ustedes deben tener para poder ejercer la práctica médica. El día de hoy vamos a nosotros a desarrollar la historia clínica neurológica, que no varía mucho respecto al resto de historias clínicas. Simplemente que para hacer la evaluación tenemos que tener un orden sistematizado e íntegro, ¿no? Y sobre todo ordenado, para que no se nos escape ningún tipo de opción que pudiera ir en contra del paciente. Muy bien. Vamos a empezar con la lista, ¿ya? Vamos a pasar lista. Doctora Córdoba Villodas. Córdoba Villodas. Cristóbal Izárraga. Buenas noches, doctor. Cristóbal, ¿no? Sí, doctor Cristóbal. Gracias. Cuellar. Buenas noches, doctor. Cuellar Presente. Cárdenas. Doctor, presente. Yameida Reategui. Buenas noches, doctor. Presente. Hernández López. Presente, doctor. Buenas noches. García Vidal. Presente, doctor. Buenas noches. Flores Portocarrero. Presente, doctor. Floriano Infantes. Presente, doctor. Buenas noches. Fuentes Chuquimango. Presente, doctor. Buenas noches. Gamboa Nampa. Presente, doctor. Buenas noches. García Guaringa. Doctor, mi compañero ahorita está dando una evaluación, es por eso que se está ausentando. García Guaringa. Así es, doctor. Flores Portocarrero. Presente, doctor. Buenas noches. González Grimaldo. Presente, doctor. González Peralta. Buenas noches, doctor. Presente. Gurreonero Ramírez. Presente, doctor. Buenas noches. Córdoba Villodas. Presente, doctor. Presente, ¿me escucha? Ahora sí, usted no nos escucha. Disculpe, no le escucho bien. Le llamé al inicio, le digo, ¿no? Ah, ok, no, lo que pasa es que yo entré justo, me retrasé un poco, doctor, disculpe. Ya. Ya, entonces, García Guaringa le pasó a esta. ¿Ya? Muy bien. Una de las cosas que ustedes tienen que acostumbrarse a realizar durante toda su práctica médica y también en el ejercicio de su carrera profesional es a confeccionar una historia clínica adecuada, correcta, detallada. Eso probablemente les va a servir a ustedes para salvarlos de un sinnúmero de problemas. Entonces vamos a revisar lo que respecta enfocado al segmento de neurología. Sin embargo, la historia clínica es una historia
única que ustedes cuando sean internos, residentes o médicos deben confeccionarla de manera completa. La que sigue, por favor. La que sigue. ¿No se ve, doctor? Ya la recién. Demora un poquito, no se preocupe, doctora. Yo le aviso si no pasa, ¿ya? Siempre demora más o menos. ¿De dónde está proyectando usted? De mi laptop. Sí, pero ¿de qué distrito? Ah, ahorita yo estoy en Cañete. Ya, bueno, ya, ya, pero ya lo tengo, no se preocupe. Como habíamos estado comentando, ¿qué cosa es la historia clínica? Es un documento que nos va a servir para que nosotros consignemos todos los datos que le vamos a solicitar al paciente, pero sobre todo es un documento médico legal. Todo lo que conste en la historia clínica significa que se hizo y todo lo que no conste en la historia clínica significa que no se realizó. Entonces, cuando nos enfrentamos nosotros a una disquisición porque un paciente no está de acuerdo, porque un familiar no está de acuerdo, las autoridades tienen que pedir la historia clínica para poder revisarla. Y ustedes al examinar, al sacar datos, al plantear trabajos, planes de trabajo, al plantear diagnósticos y plantear terapias, tienen que escribirlas en la historia clínica. Porque si no lo hicieron, significa que ni siquiera lo pensaron. Entonces, como lo estamos describiendo, indudablemente que nos va a servir de reparo para cualquier cuestión médico-legal. Aparte de ello, van a existir diferentes formas de realizar una historia clínica. Diferentes. Muchas veces están encuadradas solamente a la función para la cual queremos, ¿no? Y entonces van a encontrar historias clínicas muy sucintas dirigidas a la emergencia, muy sucintas que se utilizan en consultorio externo, muy sucintas que se utilizan, por ejemplo, digamos, en las áreas prehospitalarias, en las ambulancias. Pero la historia completa es cuando ustedes tienen a su cargo un paciente hospitalario. Ahí ustedes tienen que hacer toda la historia clínica completa, sin escapar ningún ítem, ninguno. La historia clínica puede ser revisada no solamente por los pacientes y los familiares, de acuerdo a la Ley General de Salud, sino por todo aquel que requiere revisar esta historia clínica para poder comparar, para poder auditar, para poder discernir si hay o no alguna controversia en el diagnóstico o en el tratamiento. La que sigue, por favor. ¿Y qué vamos a consignar en la historia clínica? Lo que ustedes ya conocen. En primer lugar, la afiliación, cerciorarnos de que el paciente que tenemos responda al nombre que nos está dando, su edad. Ustedes ya saben que muchas enfermedades están relacionadas a la edad. Hay muchas enfermedades que tienen prevalencia a ciertas edades. Por ejemplo, en neurología, las convulsiones que se presentan generalmente cuando se dan en recién nacidos neonatos menores de un mes, siempre están relacionados a problemas metabólicos, a hiperbilirrubinemia, a hipocalcemia o hipercalcemia, a hipoglicemias. Ya cuando el niño crece, entonces podemos encontrar, por ejemplo, convulsiones en aquellos pacientes menores de 5 años que cursan con fiebre. Por eso
es que los pediatras y todos los médicos sabemos que un niño no puede tener fiebre mayor de 39 grados Celsius, porque si no, puede empezar a convulsionar. En los niños, por ejemplo, estas secuelas de una hipoxia neonatal o una infección que tenga el niño, también va a producir convulsiones. Cambia en los adultos la causa de las convulsiones. En los adultos en nuestro medio, una de las causas más frecuentes es la neurocisticercosis, ¿no? Otra infección que puede provocar también convulsiones en los adultos es la tuberculosis. Entonces, conforme avanza la edad o en determinados grupos etarios, la prevalencia de las enfermedades o las causas va a variar. En los ancianos, entonces, ¿por qué estaría dada las convulsiones? En los ancianos está dado por los desórdenes cerebrovasculares, los ACVs o algunas tumoraciones a nivel cerebral. Por ello es importante determinar la edad del paciente y asociarla a la patología que está originando su dolencia, juntos agruparla de acuerdo a edad para más o menos orientar nuestro diagnóstico. La que sigue, por favor. También es importante ver dónde nació el paciente, ¿no? El lugar de nacimiento. Recuerden, por ejemplo, que en otros países, en las regiones frías, sobre todo del hemisferio norte, es muy prevalente la esclerosis múltiple. Así como el lugar de nacimiento es importante, el lugar de procedencia también es importante. Habíamos hablado que las convulsiones en los pacientes adultos son provocadas por la neurocisticercosis. Y, por ejemplo, si tenemos un paciente que viene por convulsiones y nos dice que está radicando o que vive en Ancash o en Cajamarca, esas zonas son zonas ganaderas. Por lo tanto, la neurocisticercosis es una enfermedad prevalente. Debemos pensar en esta etiología si es que viene por convulsiones y procedente de estos lugares. La que sigue. La ocupación también nos orienta a pensar en ciertas causas. Un paciente, por ejemplo, que viene por una polineuropatía, ¿no? Y nos dice que trabaja en un grifo despachando combustible o en una fábrica de pinturas o de pilas, indudablemente que nos hará pensar en la posibilidad de una intoxicación por metales pesados. Si por el contrario nos visita un paciente que aqueja lumbalgia y nos dice que es agricultor, los agricultores tienen una posición para poder hacer la cosecha, la deshierva, la cura, la cutipa de sus sembríos, y entonces se predisponen a tener hernias discales, ¿no? Si nos dice, por el contrario, que trabaja en el muelle o en el mercado y que carga bultos pesados, ¿han visto ustedes, por ejemplo, a esos cargadores del mercado mayorista que se suben sacos de 100, 120 kilos a los hombros y andan de un lado a otro transportándolo? Bueno, entonces esos pacientes tienen pues compresión de sus cuerpos vertebrales y por lo tanto compresión radicular y vienen por radiculopatías. La que sigue. El sexo también es importante. Hay algunas enfermedades neurológicas que prevalecen en los varones, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Los desórdenes cerebrovasculares también son más frecuentes en varones que en mujeres. La enfermedad lateral amiotrófica también es más frecuente en varones que en mujeres. Y las mujeres, las damas, también tienen algunas enfermedades más prevalentes que los pacientes varones, como por ejemplo la migraña, la esclerosis múltiple y el Alzheimer. La que sigue.
Investigaremos también cuál es su raza, cuál es el origen familiar, porque ello también nos orienta a pensar en ciertas enfermedades propias de su raza o de su ascendencia, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de color tienen mayor predisposición a sufrir desórdenes cerebrovasculares. Los pacientes españoles o que tienen ascendencia española o italiana tienen también predisposición a padecer Parkinson. La que sigue. Y así como hemos hecho la filiación, también pues haremos los antecedentes. Y en los antecedentes fisiológicos evaluaremos cómo ha ido la evolución del embarazo del paciente durante su vida intrauterina. Si su madre sufrió o no hipertensión, eclampsia, si el parto fue eutóxico o distóxico. Antes se utilizaban unas herramientas que se llaman forceps, que se colocaban en la cabeza de los niños para poder ayudarlos a salir del vientre materno. Sin embargo, eso ya se vino a desuso, ¿no? Debido a las complicaciones que esto tenía al coger al niño por la cabeza. Evaluaremos cuál fue su desarrollo motor, a qué edad sostuvo su cabeza, a qué edad se sentó, a qué edad caminó, a qué edad empezó a hablar, cuál fue su rendimiento escolar, si tuvo o no trastornos de aprendizaje o de lectura y escritura durante su desarrollo. Esos datos nos van a poder hacer prever a qué tipo de paciente pudiéramos estar evaluando. ¿La que sigue? En los antecedentes patológicos, evaluaremos pues si el paciente tuvo un nacimiento adecuado, si hubo o no un sufrimiento fetal, cuánto tuvo de Apgar al nacer, si el paciente tuvo hipoxia cerebral, si tuvo o no convulsiones febriles en alguna etapa de su niñez, antecedentes de traumatismo encefalocraniano, que nos pudiera explicar convulsiones en un paciente que convulsiona. Y si hubo compromiso infeccioso a nivel de las membranas meningias o del cerebro. Si alguna vez presentó infecciones amigdalianas a repetición que nos hiciera pensar en la posibilidad de fiebre reumática y a su vez en Corea de Sydenham o de Huntington. La que sigue. Si es un paciente ya adulto, debemos hacer pues una evaluación clínica. O si es portador de VIH, ¿no? Los cuales predisponen. La que sigue, por favor. Doctor, se le está yendo su audio por momentos. ¿Ahora me escuchan? No. Sí, Ahora. pero hace un rato, sí, pero hace rato cuando estaba explicando se le fue completamente y no lo pudimos escuchar. ¿Cuánto tiempo? Estaba empezando con antecedentes y se cortó. Bueno, antecedentes entonces. Ahora me escuchan, ¿no?
En los adultos también hay que evaluar, pues entonces, qué tipo de fármacos utilizan para tratar sus enfermedades. Como por ejemplo, si usan de repente haloperidol, clorpromacina o levopromacina, que son fármacos que van a inducir a presentar signología parkinsoniana y sintomatología parkinsoniana en el paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene enfermedad o sintomatología parkinsoniana, hay que descartar que no esté utilizando este tipo de fármacos, porque pueden ser efecto farmacológico. Pudieran también presentar algunos pacientes síntomas nerviosos periféricos, y estos pudieran ser secundarios a la utilización de nitrofurantoína, isoniazida o antirretrovirales. En algunas otras circunstancias, algunos pacientes por el consumo de la amiodarona, el fenoterol y el salbutamol cursan o tienden a tener temblores, ¿no? Entonces, si nosotros corroboramos que utiliza estos fármacos, hay que pensar que tienen un problema secundario farmacológico. La que sigue, por favor. Si utilizan estatinas, por ejemplo, estos pueden de forma crónica en algunos pacientes producir miopatías. La fenitoína puede provocar ataxia. Y en otras circunstancias en las cuales nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes que no evacúan, muchas veces les asociamos un gastrocinético como la metoclopramida. Y estos pacientes comienzan a presentar movimientos involuntarios o gesticulaciones, cosa que nunca antes habían tenido. A eso se llama acaticia. Y entonces hay que suspender el medicamento y darle pues un antídoto para ello, ¿no? Otros, como por ejemplo la atropina o la escopolamina, que es la composición genérica de la buscapina, pueden provocar en algunos pacientes confusión, ¿no? Confusión. La que sigue, por favor. En los antecedentes generales habíamos dicho que hay que averiguar, pues, si el paciente tiene hábitos nocivos, alcohol, tabaco, drogas. El alcohol en algunos pacientes puede inducir al síndrome de Korsakoff, sobre todo cuando está en abstinencia, ¿no? Y el tabaco va a provocar predisponer a enfermedades cerebrovasculares al igual que al Parkinson. Cuando tengan un paciente joven que no tiene ningún antecedente, ningún factor de riesgo para hacer un desorden cerebrovascular y venga con sintomatología y signología de ACV, lo primero que tienen que hacer ustedes es pensar en la posibilidad del consumo de drogas, sobre todo cocaína, ¿no? No olvidarse tampoco de que el estreñimiento es un síntoma inicial del Parkinson. La que sigue, por favor. En cuanto a los antecedentes familiares, debemos indagar si en su descendencia o ascendencia, ellos tienen familiares que cursan con Parkinson. Si alguien de ellos tuvo una enfermedad de distrofia muscular o Huntington, o si alguien de su ascendencia sufre de migraña o de epilepsia, o si durante el curso de su vida tuvo pues convulsiones febriles, ¿no? Siempre se relacionan este tipo de enfermedades con la familia porque podrían tener algún tipo de relación estrecha. La que sigue. Y en enfermedad actual tenemos que buscar los signos y síntomas principales. Y cuando nos referimos a signos y síntomas principales, debemos tener en la mente que los signos y síntomas principales son 3, máximo 4. Son aquellos que en su conjunto nos van a orientar a hacer un determinado diagnóstico.
no significa que nosotros pongamos todo el cortejo sintomático y la signología que encontremos del paciente, sino lo que nos orienta al diagnóstico. El tiempo de enfermedad lo va a definir el motivo de la consulta por el cual el paciente acude, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente diabético de 30 años de evolución y viene porque desde hace 4 o 5 días o una semana está con adormecimiento de miembros inferiores, indudablemente que su tiempo de enfermedad es 7 días, una semana. No le podríamos poner 30 días, 30 años, porque esos 30 años son el tiempo que tiene de enfermedad de diabetes. O sea, como antecedente podríamos ponerle diabetes, pero tiempo de enfermedad 7 días. La forma de inicio puede ser brusca o insidiosa y el curso puede ser progresivo, ondulante o estacionario. Cuando nosotros hacemos el relato de la enfermedad, el relato de la enfermedad debemos dejar que el paciente se desplaye, tomando nota de las cosas más importantes que él menciona, sobre todo de los síntomas. Y una vez que el paciente cogió confianza con nosotros, ordenemos y le decimos, a ver, señor, ¿con qué síntoma empezó su enfermedad? Y conforme vaya describiendo síntoma por síntoma, ustedes traten de detallarlo. Tienen que tratar de detallar. Por ejemplo, si es una fiebre, tienen ustedes que definir si la fiebre es matutina, vespertina, nocturna, qué intensidad ha tenido, hasta cuántos grados ha llegado, si antes de la fiebre hubo o no alguna sintomatología, como por ejemplo escalofríos o malestar, cuánto tiempo duró la fiebre, bajó la fiebre. Doctor, disculpe, se le fue el audio. Doctor, buenas noches. Disculpe, se le fue el audio. Sí, pero no tengo pantalla. Hola. Sí, doctor, la pantalla, mi compañera sigue proyectando la diapositiva. ¿Va? Doctor, ¿no Yo se no logra la veo. observar? No. A ver, voy a volver a proyectar. Un ratito y entro, ¿ya? Está bien, doctor.
¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, ¿ya puedo proyectar? Sí, proyecta, porque yo no tengo pantalla. A ver. Ya, ahora sí se observa. Sí, doctorita, muy amable, gracias. Disculpe. Doctor, ¿se le fue el audio? No se le escucha. ¿De nuevo no se escucha? No, Ahora, doctor. Ahora sí. ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan no? Sí, doctor, sí se le escucha. Entonces, todas esas cosas hay que hacer. Todas esas cosas hay que preguntarle al paciente. ¿Ya? Entonces, y tienen que aprender bien a diferenciar lo que es síntoma y de lo que es signo. A veces ponemos preguntas en el examen, lo que es síntoma y signo. Diferencie usted, esto es un síntoma, esto es un signo, y no saben. No se olviden que síntoma es la manifestación clínica de la enfermedad, pero que el paciente lo describe, que el paciente lo dice. Nosotros los médicos no lo observamos. Es algo subjetivo que el paciente manifiesta. Y el signo es la manifestación clínica, pero objetiva de la enfermedad. Lo que nosotros podemos detectar, evidenciar. Entonces, eso tenemos que nosotros definirlo bien. Lo mismo diferenciar síndrome de enfermedad. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, ya sea anatómico, funcional, fisiológico, bioquímico, pero que tiene múltiples causas. Que tiene múltiples causas. La enfermedad es lo mismo, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una causa en común, ya sea anatómica, funcional, bioquímica, fisiológica, pero que es producida por una sola causa. Entonces, síndrome se creó justamente para disminuir la cantidad y poder orientarnos hacia una posibilidad, para disminuir la cantidad de posibilidades y poder orientar hacia una determinada posibilidad. Entonces, un síndrome está pues formado por triadas, tetradas, pero todos tienen que tener una causa en común. Y cuando nosotros ponemos signos y síntomas, mi propio nombre dice principales. Principales significa que hay signos y síntomas principales y hay signos y síntomas secundarios que acompañan la mayoría de síntomas y signos principales. Por ejemplo, malestar general es un síntoma secundario que acompaña muchas cosas. Náuseas, vómitos también son síntomas secundarios que acompañan a muchas cosas. Entonces, tienen que saber orientar bien sus signos y síntomas principales. La que sigue, doctora. Bueno, y esto es digamos, un resumen de
síntomas y signos principales que se presentan en el sistema nervioso. La que sigue, por favor. Igual esta. Esta es una orientación de cómo se debe hacer la anamnesis, ¿no? Cuándo fue la primera crisis, dónde comienza, cuál es. O sea, es la descripción detallada de lo que hemos estado mencionando. La que sigue. Cuando llegamos al examen clínico, muchas veces en neurología, tan solo viendo entrar al paciente a consulta, uno puede definir qué podría estar condicionando su visita, ¿no? Entonces, la ectoscopía es muy importante, la marcha, la actitud, la fase, eso es muy importante. No se olviden que, además del examen, hay algo que nunca debe faltar en la historia clínica, que son las funciones vitales. Una historia clínica sin medida de presión, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, no es una historia clínica completa. Sus funciones vitales nunca deben faltar. Luego viene el examen regional, desde la cabeza hasta los pies, y indudablemente que el examen neurológico. ¿La que sigue? Para el examen neurológico tenemos que tener un orden, si es que no queremos obviar y olvidarnos de algo, ¿no? Y entonces empezamos por el estado de conciencia, su fase, su actitud, marcha, motilidad tanto pasiva como activa, el tono, el trofismo, la sensibilidad, el equilibrio, la coordinación, reflejos, signos meningios, radiculares, movimientos involuntarios, control de esfínteres, nervios craneales y funciones superiores. Entonces, ustedes conforme se vayan adiestrando en la práctica, van a observar que el manejo de todo esto se hace un poco casi automático conforme vayan practicando. Y mientras más practiquen, mayor rapidez y mayor orden van a agarrarle para hacer su examen neurológico. La que sigue. Y para hacer los diagnósticos en neurología, vamos a utilizar esta secuencia que nos va a ayudar a poder plantear diagnósticos y a poder delimitar sobre lo que estamos pensando que está sucediendo en el paciente. Probablemente en los otros capítulos también les ayude mucho. Sin embargo, esto está así considerado para neurología. Primero el diagnóstico sindrómico, luego el topográfico, el nosológico y el etiológico. Nosotros, para hacer el diagnóstico sindrómico, primero tenemos que hacer un diagnóstico de síntomas y signos. Van a agrupar ustedes todos sus síntomas en un ladito y van a agrupar todos sus síntomas, sus signos en el otro lado. De ahí van a tratar de evidenciar cuál es su síntoma principal y cuáles son sus síntomas secundarios. De igual forma en los signos, van a tratar de ver cuál es el signo principal y cuáles son los signos secundarios. Una vez hecho esto, recién van a plantear su síndrome. Y de acuerdo al síndrome después dirán qué nivel de afectación tiene el paciente. Si es a nivel cerebral, cortical, medular, radicular, en fin. De acuerdo a ello, ya ustedes podrán precisar cuáles podrían ser las enfermedades que estarán involucradas con este problema, hacer el diagnóstico nosológico diferencial. Y en último lugar, la causa que está originando este problema. La que sigue. Ya habíamos mencionado que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que obedecen a varias causas. Por ejemplo, síndrome de hipertensión endocraniana está conformada por 3 elementos: cefalea, vómitos explosivos y edema de papila. Sin embargo, tienen que sospecharlo. Si les acude a ustedes un paciente que se queja con mucho dolor de cabeza, está vomitando,
Entonces ustedes ya tienen que ir pensando, este paciente no estará cursando con hipertensión endocraniana y lógicamente, si tienen la posibilidad de hacerle un fondo de ojo, con eso completaría. Pero basta que lo piensen para que ustedes también le puedan hacer otro tipo de exámenes y definir o descartar si es cierto o no lo que están pensando ustedes. Si tienen otro paciente que viene por dolor de cabeza, deterioro del sensorio y rigidez de nuca, indudablemente que tienen que pensar en la posibilidad de un síndrome meningeo y pensarlo y descartarlo. Si tienen otro paciente que viene que no puede tener motilidad normal, mejor dicho, viene por una paresia, una plejía de un segmento y que cursa con espasticidad, clonus, y encuentran ustedes el famoso signo de Babinski, van a pensar o deben pensar que es un síndrome piramidal. Entonces, como verán, cada síndrome tiene sus características que nos van a orientar a pensar en ello. Y esas características nos van a disminuir las posibilidades causales que pueda tener el paciente. Y nos van a orientar a hacer un plan de trabajo para pedir determinados exámenes que corroboren lo que pensamos. La que sigue, por favor. La que sigue. Por ejemplo, el diagnóstico topográfico nos va a permitir ubicar el lugar de la lesión. Vamos a presentar dos casos. En este caso hay un varón de 70 años. 70 años que acude a la emergencia porque tiene disminución progresiva del hemicuerpo derecho, que inició en mano, luego pie y evoluciona hasta que al caminar arrastró el pie. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signo de Hoffman, ¿no? Entonces, todo esto nos está hablando de qué cosa? De un signo, de un síndrome piramidal. Y si es un síndrome piramidal, para que esté afectado un hemicuerpo, tiene que estar en el lado contralateral. Y el único sitio donde se ubica eso es a nivel del cerebro. Entonces, la lesión estará en primera neurona y estará localizado en el hemisferio izquierdo. En el segundo caso, es un varón de 20 años que refiere disminución de la fuerza en miembros inferiores. Ojo, miembros inferiores. Entonces ustedes ya van pensando dónde tiene que estar asentado para que ambos miembros inferiores esté comprometido. Indudablemente que a nivel cerebral no se puede, ¿no? Porque ahí el paciente estaría en coma. Tienen que tener un nivel que pueda comprometer ambos motilidades de miembros inferiores, incluso que está asociada a dificultad para la emisión, pérdida de sensibilidad superficial, tanto en piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral, compromiso nuevamente de la vía piramidal y anestesia en D10. Entonces, el diagnóstico topográfico tiene que ser a nivel segunda neurona, a nivel medular. La sensibilidad, la anestesia de 10 nos va a permitir más o menos ubicar el nivel de lesión, ¿no? Astas anteriores de la médula y cordones laterales. La que sigue, por favor. Diagnóstico nosológico, diagnóstico diferencial. En el primer caso, en el varón, habíamos dicho que es 70 años, disminución progresiva de mi cuerpo derecho, que cursa con hipertonía y con Hoffman. Habíamos dicho que se presenta topográficamente a nivel de primera neurona en mi hemisferio izquierdo. Entonces, lo más probable es que se trate de un accidente cerebrovascular. Por la forma de presentación que ha sido evolutiva, el paciente presenció su enfermedad, no fue brusca, no fue violenta, no estuvo acompañado de cefalea y vómitos.
Entonces, lo más probable es que se trate de un accidente cerebrovascular isquémico. En el segundo caso, como se trata de un varón de 20 años, habíamos dicho que hay disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores, pero de un año de evolución, no podemos pensar que se trata de una sección medular, porque eso solamente se suscita en cuestiones agudas de trauma. Como ha tenido un año de evolución, tendremos que pensar que podría tratarse de un proceso expansivo, de un proceso infeccioso a nivel de médula. No hay otra forma. La que sigue, por favor. Con respecto al diagnóstico etiológico, en el caso del varón, se corroboró que tiene una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, lo cual pues implica que esto predispone más al accidente cerebrovascular isquémico. O sea, este accidente cerebrovascular isquémico fue desencadenado, fue causado por esa fibrilación auricular que origina un cardioémbolo y que se enclave en una de las arterias cerebrales y por lo tanto provoca el ACV isquémico. En el caso del varón de 20 años, lo que se objetivó fue que este proceso expansivo intramedular era un problema infeccioso crónico. Al final se hizo una biopsia y se corroboró que había una tuberculosis en la médula. ¿La que sigue? Entonces, en el paciente varón de 20 años, perdón, a ver, vamos a plantear unos casitos. Tenemos un paciente de 20 años que súbitamente presenta dolor de cabeza muy intenso. Grita de dolor, pierde la conciencia y al despertar presenta hemiplegia derecha, ¿no? Y se observa que tiene una leve alteración de conciencia. Entonces, 20 años de edad, presentación brusca, con cefalea intensa. Como diagnóstico sindrómico, por la hemiplegia diremos que se trata de un síndrome piramidal. Como diagnóstico topográfico, cefalea intensa, hemiplegia derecha, diríamos que está a nivel cerebral, primera neurona. Por la presentación brusca, compromiso de sensorio, el diagnóstico neurológico, a diferencia del otro ACV, este será un ACV hemorrágico. Y el diagnóstico etiológico, por la edad del paciente, sabemos que en esa edad lo más frecuente es las complicaciones de los aneurismas cerebrales. ¿La que sigue? Muy bien, doctores. Más o menos esto es la orientación y la forma como deben plantear ustedes sus diagnósticos, ¿ya? Sus diagnósticos para poder llegar con precisión. Lo que les estoy hablando es algo académico, que ustedes deben practicarlo. Poco a poco, conforme ustedes sean más expertos en esto, probablemente se salteen muchas cosas, pero mientras no, traten de hacerlo, para que así vayan agarrando expertise y al final, al ojo nomás sacar ya su diagnóstico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctor, buenas noches. Adelante, Doctor, disculpe la interrupción, ¿no? Estaba esperando que usted termine de explicar para mencionarle que no me integré a la clase a la hora indicada porque estaba en examen de semiología con la doctora Palomino. Y me he integrado recién. Sí, recién me he integrado en este momento. Bueno, hace 5 minutos. ¿Usted es el doctor García? Sí, soy el alumno García Guaringa Gustavo Manuel. Muy bien, doctor. Yo después les presento. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Adelante, doctor. Sí, doctor, le quería preguntar con respecto a la última diapositiva, con respecto al paciente de 20 años con aneurisma, ¿esa aneurisma por lo general sucede
a esa edad o podría ser algo genético o por presencia de antecedentes familiares que también han padecido de ese aneurisma? Generalmente, doctor, son factores hereditarios, ¿no? Muchas veces mal diagnosticados. A veces los pacientes cursan con cefaleas, no se hacen ver, no se hacen chequear y al final resultan que son portadores de aneurismas y cuando se presenta ya se presentan complicados. Pero sí tiene mucho factor familiar. Ya, doctor. Perfecto. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha, doctor? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Aló, doctor. Un momento. Disculpe que estoy con el internet muy malo. Ya, ¿qué me decía, doctor? Disculpe, repita, por favor. Doctor, le decía con respecto al último caso que también presentó, el diagnóstico topográfico sería también la primera neurona. Lógico, doctor. Indudablemente que sí, muy bien. Ok, Lo que doctor. tienen que aprender ustedes es a darse cuenta. Esto es todo como una conexión eléctrica. ¿Dónde está la lesión? Y darse cuenta, ¿no? Ustedes saben, por sus conocimientos, lógicamente, de anatomía y neuroanatomía, ¿dónde tiene que estar la lesión para que solamente se comprometa un hemicuerpo? Para que haya compromiso de un hemicuerpo, el único nivel de lesión tiene que ser arriba, a nivel cortical, a nivel del cerebro. No hay otro sitio. ¿Me entendió o no? Sí, doctor, sí le entendí. Por eso le decía, hemiplegia derecha ya lo relacionaba tal vez con la primera neurona, y en este caso, por ser derecha, estaría afectado el hemisferio izquierdo. Indudablemente que sí, doctor. Después de formada la corona radiata, tiene decusación y todo lo del lado izquierdo va hacia el lado derecho y lo del derecho hacia el lado izquierdo. Correcto, doctor, esto está bien. Muy bien. A ver, doctores, otra cosa que se me estaba escapando. Miren, después de cada clase práctica que van a tener ustedes, es responsabilidad suya replicar, practicar 3, 4, 5 veces todo lo que se les enseñó en la práctica. Para ello van a tener que utilizar algún tipo de familiar o amistad. Después de haber aprendido ya de forma consciente la práctica, ustedes van a hacer un video que lo van a hacer llegar al delegado por cada práctica, un video, el cual se va a subir a un drive
Y ese drive, el delegado lo va a tener que adjuntar al final de todo para poder calificarlos. Esa es una de las partes para darle su nota formativa. ¿Ya? Su nota formativa. Lo otro, uno de los grupos, no sé si el del doctor Cabrera o del doctor Roldán, cuando tomemos el examen práctico, vamos a rotar. O sea, si yo yo le voy a tomar examen al del doctor Roldán o al del doctor Cabrera y ellos de igual forma. No sabemos todavía cómo va a ser el cruce, pero así lo vamos a hacer. Entonces, les ruego que por favor estudien, practiquen y hagan sus videos. Es la única forma de poder aprender. ¿Ya? Cada clase práctica es un video. Si hay 8 prácticas, 8 videos. Si hay 10 prácticas, 10 videos. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Usted menciona que por cada práctica un video. ¿Significa que cada día es una práctica distinta o puede haber prácticas que pueden durar 2 días? No, doctor. Solo la única práctica que puede durar 2 días es la de pares craneales, porque son 12 pares. Esa podría durar 2 días. 6 el primer día y 6 el segundo. Pero el resto es una sola práctica, doctor. Perfecto. Si, por doctor. ejemplo, toca motilidad, se hace motilidad pasiva y activa. Si hoy día toca taxi y cerebelo, se hace coordinación y cerebelo. Si hoy día toca funciones cerebrales superiores, se hace funciones cerebrales superiores con nivel de conciencia. Así es una práctica por día. Correcto, doctor. Perfecto. Lo entendí. Ya, a ver. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que les quede, doctores? Ojo, en este capítulo no hay postergación. Doctor. Está todo estrictamente planificado. O sea, el último día es el día de examen. Teoría a las 8 de la mañana y después de la teoría el examen práctico. Por ningún motivo piensen que va a haber postergación. No hay postergación. ¿Ah? Así que hay que hacerlo todo de forma cronometrada. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, doctora, le escuchamos. No sé si podría de ahí facilitarnos la comunicación con el doctor Roldán. El número que nos ha brindado la delegada de curso creo que está errado porque nos dice que el número no existe y no hay forma de cómo comunicarnos con él. Yo mismo le envío, doctora, ya, no se preocupe. Usted que... Se lo hace llegar, sino a la compañera Paola y ella de ahí me lo remite. Sí. Listo, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en cuanto a la práctica con usted, sería mañana después de la teoría, ¿verdad? Correcto. Está bien, doctor. Bueno, doctores, mañana a las 8 de la mañana los espero. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Que descansen. Sí, doctor, gracias. Doctor. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.